leer la palabra. Amén, gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios porque Él nos permite hoy meditar en la palabra del Señor y es por medio de su palabra la que hace nuevas criaturas, amén, la que hace nuevas personas, la que nos convierte, nos transforma. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Y bueno, por la misericordia y por lo que el Señor ha obrado en cada uno de nosotros, hoy estamos acá, gracias al Señor Jesús. Hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias, vamos a entrar en la meditación de la palabra, amén, en esa poderosa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros, amén. Por su palabra fueron creados los cielos y la tierra, amén. Y por su palabra hoy puede hacer algo nuevo en cada uno de nosotros, amén. Gloria al Señor Jesús. Quería que leyéramos dos pasajes bíblicos. El primero quería que fuera el de Proverbios 12:28. Vamos a leer nomás dos versos y dándole gracias al Señor. Proverbios 12:28. Amén. Es un solo verso, podemos leerlo todos juntos. Y dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Y el otro verso, mis hermanos, es Hechos 24, capítulo 24, al otro extremo nos vamos ahora. Vamos ahora, veníamos del sur, ahora vamos completamente para el norte. Hechos capítulo 24, verso 25. En el Nuevo Testamento, capítulo 24, verso 25. Amén. Podemos leerlo ahí todos juntos. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, el mensaje de hoy es un mensaje que puede ser ha tomado muchos años, muchos siglos, para que el Señor lo lleve a cada uno de nosotros y nos lo revele. Y como dijo el romano, dijo, una sola palabra tuya bastará para que mi siervo sane. Amén. Muchas palabras el Señor ha dicho, muchas cosas el Señor ha hecho por su palabra, pero nomás basta una sola palabra del Señor, amén, para que transforme. Gloria al Señor Jesús. Esta mañana estábamos en el parque y había una placa ahí en el parque y le decía a Juan Diego, ¿qué entiendes por esta placa? Lo que dice ahí, decía la placa, en memoria de nuestra valiente y hermosa. Y pone ahí la fecha. Era como agosto del 2001 hasta el 2010, abril del 2010. ¿Qué entiendes ahí? Dice, no, pues que murió una niña acá. O murió, no, es en memoria una niña. No cumplió, lleva 9 años nomás. Le digo a él que la vida es muy corta, es muy corta. Cada vez que cumplimos años, y gloria a Dios por eso, porque el Señor nos permite cumplir un año. Pero también se nos está yendo el 1% de nuestras vidas, ¿sí? En pocas palabras, esa palabra moribundo suena feo. Uno ve a alguien que está moribundo en la cama diciendo, me hubiera gustado hacer tal cosa, me hubiera gustado hacer tal otra, no alcancé a hacerla. Pero uno cuando está mirando, ¿qué quiere decir moribundo? Es que está cerca a la muerte, se está muriendo. Y nosotros, de alguna manera, si se nos está yendo la vida, este cuerpo se está muriendo. Somos como un moribundo en slow motion, ¿sí? Como un moribundo en cámara súper lenta. Como súper lenta, no nos damos cuenta, pero para el Señor es necesario, es una emergencia, es un llamado urgente de que se predique esta palabra, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir, no sabemos cuántos días, cuántos años tenemos, amén, y por eso es que el Señor está permitiendo que podamos nosotros conocer su voluntad antes de que llegue el momento, dándonos tiempo. Gloria al Señor Jesús. Félix tuvo esa oportunidad de estar al frente de Pablo. Pablo estaba siendo juzgado, pero ¿por causa de qué? Por estar predicando la palabra del Señor, por estar trayendo esta nueva de salvación. Y Félix
quería escucharlo no por lo que él le estaba diciendo, sino porque Félix era un corrupto, era un orgulloso, era malvado. Y estaba esperando que, bueno, que si tal vez como Pablo quiere salir de la cárcel, entonces él se va a poner al frente, lo va a escuchar mientras a ver si Pablo le ofrece dinero para que salga él de la cárcel. Pero Pablo, que era lo que aprovechaba cada vez que alguien le prestaba sus oídos, como el día de hoy, era enseñarle la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y le dijo, mientras Pablo decía, mientras que él comenzó a explicarle acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, esas tres cosas, este hombre se espantó y se fue y dijo, no, después hablamos de esto. Porque esas tres cosas son el mensaje que está ahí todo resumido, algo cercano a cada uno de nosotros. Y el Señor nos lo trae. Es tan cercano que quiero que vayamos a algunos pasajes bíblicos para que meditemos en lo que el Señor está mostrándonos, que está tan cerca de cada uno de nosotros, ese camino y esa puerta, ese acceso a la salvación. Hermanos, la persona humilde tiene una llave en su poder y es una llave abierta al conocimiento, pero el hombre orgulloso lo que hace es cerrarse esa puerta. Amén. Le pasó eso a Félix, se cerró, él mismo cerró la puerta. Pero en el día de hoy, cuando ponemos disposición de nuestros corazones, y eso quiere decir que hay humildad en nuestros corazones, estamos abriendo esa puerta. Gloria al Señor Jesús, al conocimiento. Deuteronomio 30, del verso 9. El Señor, el hermano los va colocando acá y vamos meditando y vamos reflexionando en esa palabra. El Señor está diciendo acerca de esas promesas que le quiere mostrar a su pueblo y le dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová. Él va a bendecir cuando hay obediencia. Amén. Para guardar sus mandamientos donde los encontramos en la palabra del Señor, y sus estatutos que están ahí escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, no es difícil, ni tan lejos que pareciera no poderse alcanzar. Entonces le pone un ejemplo. No, este mandamiento no está lejos. No digas en ti, no está en el cielo, no está allá arriba, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá? O nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar. Este mandamiento está tan cerca la bendición de cada uno de nosotros, que el Señor dice, si lo obedeces, eso está tan cerca, mira toda la bendición que hay para ti. Gloria al Señor Jesús. Y sabemos que el Señor es fiel. Amén. Pero entonces dice el Señor, no digas tampoco que está al otro lado del mar, porque dirá, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti esta palabra, el verso 14, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas, para que lo creas. Está muy cerca, está ahí. Gloria al Señor Jesús. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. A nadie más en la creación le pone eso al Señor, porque tenemos la opción de escoger, porque tenemos ese poder de decidir. El Señor dice, aquí te pongo la vida y el bien, o la muerte y el mal. El Señor no nos está amenazando tampoco. Está diciendo, tú tienes ese poder de elegir y de escoger. ¿Qué tanto te cuesta escoger? ¿Qué tanto nos cuesta elegir? La verdad es muy fácil. Lo que nos conviene o lo que no nos conviene, eso nos damos cuenta con el tiempo. El Señor nos está diciendo que si tomamos una buena decisión y nos la presenta el Señor, dice, bueno, el Señor me está dando a conocer su voluntad y sé que el decidir no me cuesta nada y puedo decidir el bien o la vida, o también puedo ir el bien y la muerte. Amén. Y el mal. El mal y la muerte. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Ese orgullo, el Señor nos dice, es por tu orgullo. Te cierras a todas esas bendiciones.
Pero la humildad nos permite a que le abramos y le tengamos, entremos a todas esas bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Cuando esa persona recibe esa primer parte de este mensaje que está cerca de nosotros, que es la justicia del Señor, el Señor ya lo explica en el Nuevo Testamento y nos dice que esa justicia, que solamente es por fe, y esa fe se recibe cuando creemos en la obra del Señor Jesucristo, que Él pagó nuestros pecados. Y cuando entendemos y se nos revela de que el Señor pagó ese precio y que Él nos justifica delante del Señor, el Señor dice que somos salvos por medio de la fe, somos justificados. Yo no entendía cómo era eso, pero dice ahí que en ese juicio venidero, el gran día del Señor, grande y temible, dice, terrible también dice el día del Señor. Es algo terriblísimo, algo tremendo que no se puede imaginar uno. ¿Y cómo va a pasar ante el tribunal uno del Señor no siendo culpable por todo lo que uno hizo, por lo que alcanzó, por las cosas que uno llega a tener a hacer en sus propias fuerzas y en su sabiduría no sirven para nada? Uno va a pasar en ese día revestido, cubierto de Cristo. Es la única manera. ¿Sabes por qué? Porque Él fue el único que cumplió la ley. Él fue el único que pudo. Amén. Pero no para vanagloriarse Él mismo, porque Él es el Rey de Gloria, sino para darnos ese acceso y protegernos y encubrirnos y para poder estar en Él. En Romanos capítulo 10, ese es el sentir que tiene Pablo, y yo pienso que es el mismo sentir que la iglesia tiene hoy en día. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Pero piensen ustedes que Israel es el orgulloso, ¿sí? El amigo orgulloso, el hermano orgulloso. Aquel persona que tal vez en nosotros también en algún momento lo fuimos orgullosos. Pero téngase sentir como parte de la iglesia cuando dice: oro por aquel, por mi amigo. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por mi amigo, es por mi hijo, es por mi hermano. Y ese anhelo es para que sea salvo, dice ahí el verso 1. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ustedes les preguntan que si conocen de Dios, ellos van a decir que sí, que si lo aman dicen que sí. Pero también dice: pero conforme a ciencia o conforme a sus pensamientos, porque ignorando la justicia no saben cuál es la justicia de Dios. No saben cómo fue que pagó el Señor el precio de nuestros pecados. Porque están colocando la justicia de ellos antes de la justicia del Señor. Dice: pero si yo no hago nada malo, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo pago mis impuestos, yo le ayudo a mi familia, ¿por qué voy a ser condenado? Pero es que no es por tus obras, es por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Amén. El Señor ya lo hizo todo, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Porque el fin de la ley es Cristo. Verso 4. El cumplimiento de aquello que el hombre en su carne no pudo conseguir, que es el obedecer. El obedecer los mandamientos, el cumplir los estatutos del Señor, en seguir su ley. El hombre no puede, hermanos, no pudo. El hombre a veces, hoy en día vemos que se trata de engañar a sí mismo diciendo: sí, pero qué tan difícil es no mentir, qué tan difícil es no codiciar, qué tan difícil es no honrar a padre o madre. Pareciera en su mente, parece que sí puede conseguirlo, pero a la hora de la verdad no lo consigue. Por los siglos el hombre no lo ha conseguido, pero gloria al Señor Jesús, que Él es nuestra justicia. Él es el fin de la ley, Cristo, amén, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia, que es por la ley de Moisés, dice, lo que dice la ley, dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así de sencillo, cúmplalas y vivirá. Pero eso no se ha podido hacer. El Señor lo cumplió. Pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre nosotros, de entre los muertos, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No digamos: bueno, ¿quién es el que va entonces a cumplir esta ley?
¿Quién está? Si está allá arriba en el cielo, si está abajo en la tierra. Dice, no, no digamos eso porque Dios ya lo cumplió. Amén. Más bien, piensa en esto. Cerca de ti está esta la palabra. En tu boca y en tu corazón. Vuelve y lo repite el Señor. Está muy cerca. Está cerca de cada uno de nosotros. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la obra de justicia. Amén. Que el Señor pagó nuestros pecados. Amén. Y que fue levantado al tercer día. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque dice la Escritura, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. ¿Cuándo es que el Señor dice eso? En el momento del juicio. Porque lo que le decía Pablo a Félix era que le estaba enseñando acerca de la justicia, el dominio propio y aquello que viene en un futuro, que es el juicio venidero. Amén. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Futuro. Será salvo para aquel día. El Señor nos muestra por medio de esa frase que dice de la justicia del Señor es lo que recibiste cuando entregaste la vida al Señor, cuando permitiste tu corazón abrirlo a esa verdad maravillosa que es el Evangelio. Pero también ahí te das cuenta de que necesitas la ayuda de Él y que el Señor y que Él fue el que murió por nosotros y que nosotros no merecíamos nada y que merecíamos solamente la muerte, según la palabra del Señor. Entonces la justicia se cumple ahí en el Señor Jesús. El juicio venidero, 2 Timoteo capítulo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces vemos las dos cosas ahí, lo que se predicó acerca de la justicia y lo que nos enseñaron a nosotros cuando se nos reveló el Evangelio, que fue la justicia de Dios y creímos, y lo que viene en un futuro también, ese juicio. Pero entonces este presente, ¿qué es? Este presente es un tiempo que el Señor nos está dando. Saber acerca de ese juicio venidero es también entender que es un tiempo que el Señor nos está dando. Amén. Tener un día más de vida, un mes más de vida, un año más de vida para glorificar al Señor Jesucristo, para poder poder ser testimonio. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Amén. Pero mientras tanto, mientras que llega ese día, dice la palabra que tengamos dominio propio. En medio de aquella justicia y ese día del día del juicio venidero, dice, estamos en este periodo, este presente. Y este presente dice la palabra que sea dominio propio, pero ese dominio propio no es en nuestras fuerzas, es un fruto del Espíritu, es vivir en el Espíritu. Amén. Es mantenernos en el Espíritu para poder vivir una vida plena, una vida llena de luz, una luz para poder mostrarle a los demás, que los demás se puedan convertir. Amén. El Señor es el que convierte, el Señor es el que transforma y que vean la luz del Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, yo todos los días tengo que morir a esta carne, todos los días tengo que morir a mi forma de ser. Amén. Mientras que llega el día que el Señor se acuerde de nosotros. Mientras que llega ese día, esta es una promesa y va a suceder. Pero mientras que llega ese día, nuestra vida tiene que ser también plena, gozosa. No es una vida, como muchos tal vez creen, que es de prohibiciones. O una vida, digamos, aburrida. Nosotros cambiamos las cosas que eran del mundo por cosas mejores. Y ahorita nos gozamos en esa vida. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces ya ahora sí entendemos lo que dice en el capítulo Romanos 8. Ahora sí vamos a entender de lo que el Señor está hablando en ese capítulo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están metidos en Él. Los que están inmersos en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque creímos que Él nos justificó y creemos que en el día venidero, en el juicio venidero, Él va a estar presente ante el trono. El Señor está juzgando a todos. Pero va a ver, ¿a quién va a ver? Va a ver a Cristo. No vamos a llegar allá el día del juicio con olor cada uno personal. Sí, el Señor va a decir, aquí está Augusto. No, el Señor va a ver a Cristo. Amén. Entonces cuando dice ve a Cristo, entonces es pase. Gloria al Señor Jesús.
nadie va a llegar allá delante del Señor y decir, vea, yo conquisté 5 países, yo edifiqué una cantidad de negocios, yo construí esta cantidad yo di esta cantidad de obras de beneficencia y mi nombre es fulanito. Ante el Señor solamente nadie es justificado ante el Señor sino el que está inmerso en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mientras que llega ese momento, como hemos hablado, acá dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu o el poder de la ley de vida está en Cristo Jesús. Me ha librado de ese poder de pecado y de muerte. Amén. Ese es el poder que el Señor ahorita está en nosotros. Amén. Pero esa es la palabra revelada en cada uno de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Es por su palabra, hermanos. Su Santo Espíritu que Él ha hecho nuevas criaturas en cada uno de nosotros. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible transformar al hombre, moldearlo, hacerlo perfecto, era imposible. Por cuanto era débil a la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, porque murió y entregó hasta su última gota de sangre ahí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne ya, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Ahora dice que si nos ocupamos en las cosas del Espíritu son vida y son paz. Hermanos, es fácil en este mundo distraernos. Es muy fácil. Los colores, las formas, todas esas cosas son pasajeras. Y tenemos que aprender a movernos en este siglo. Tenemos que aprender a movernos en esta cantidad de influencia que hay. Pero el Señor nos ha escogido. El Señor está dándonos tiempo para que también sigamos dando ese testimonio a más personas, porque la voluntad del Señor es que todo el mundo sea salvo. Amén. Y Él dice que en este momento, en este tiempo, en este presente, vivamos en el Espíritu. Y en 2 Corintios capítulo 4, el Señor nos recuerda, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder. ¿Este tesoro cuál es? Esa verdad que el Señor le ha revelado. Ese tesoro que tenemos es su Santo Espíritu por medio de la palabra que el Señor nos ha dado. En vasos de barro, porque el barro es polvo, ¿sí? Se rompe cuando se seca. Y eso es lo que es el cuerpo de uno, eso es lo que somos nosotros. Pero es un tesoro que está allá acá adentro, amén, los que le han recibido al Señor Jesús. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahora en este tiempo vamos a vivir, sí, con muchas bendiciones, pero el Señor dice ya, pero también con muchas aflicciones también. Porque también dice la palabra que el que tiene aflicciones en algo está viviendo lo que el Señor padeció en la cruz. Pero eso es momentáneo, hermanos, eso es temporal. Dice la palabra que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué no estás angustiado? Porque sabes para dónde vas con Cristo. Amén. Dice en apuros, mas no desesperados. No desesperados porque sabemos que hay una esperanza en Él. Amén. El Señor te ha revelado la palabra y dice para dónde vas. Ya sabes qué te espera si perseveras. Si perseveras en mantenerte en la presencia del Señor. Perseguidos, mas no desamparados porque sabemos quién está con nosotros. Amén. Derribados, pero no destruidos. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús le dice, no teman a aquellos que matan el cuerpo. Teman a aquel que mata el cuerpo y puede destruir el alma del infierno, que es el mismo Dios. Nosotros no, así destruyan esta carne, dice, ustedes no van a ser destruidos, pueden ser derribados pero no destruidos porque ustedes saben para dónde van. Amén. El verso 16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
El interior, no obstante, se renueva de día en día. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Nos vamos renovando en este hombre interior. Yo sé que en la parte externa nos vamos viendo más canosos, con más arrugas. Pero hermanos, esa persona interior que el Señor está formando en cada uno de nosotros va creciendo más, va creciendo más. Gloria al Señor Jesús. Permitiéndonos creciendo y conociendo más, creciendo en el conocimiento de Él. Amén. Verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una y cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vamos a ir terminando, porque, hermanos, confiados, a nosotros nos gusta escuchar mucho esas promesas del Señor, grandes, acerca de esa multiplicación, acerca de esa sanidad, acerca de que Él va a multiplicar, nos va a bendecir. Y a veces nos queda la mente, nos queremos quedar solamente en eso, pero el Señor dice, pero van a tener aflicciones también. Pero no se preocupen. Dijo el Señor, yo he vencido el mundo. No se preocupen, pero es necesario que pasemos por eso. Porque el Señor va a probar lo que hemos recibido de Él o lo que hemos aprendido. El Señor va a mirar qué tanto hemos. Es como cuando a uno le toman la lección. Tal vez en esa parte donde leíste, no desmayes, acuérdate que estoy contigo. He aquí que voy a estar contigo por donde quiera que tú vayas, dice la palabra. He aquí que voy a estar y te bendeciré. Pero llega el momento de la aflicción y tal vez uno se siente derrumbado, tal vez uno se siente acabado y triste. Pero el Señor también dijo, pero igual no vas a estar destruido. Necesitas pasar esto. Y nos recuerda lo que el Señor pasó en la cruz. Nos recuerda cómo el Señor cargó esa cruz. Y no porque le haya tocado, porque Él podía haber muerto, Él podía haber sido asesinado en cuestión de minutos, pero Él tenía que pasar por todo eso para que la carne fuera humillada, ¿sí? Para doblegar el orgullo, para doblegar el ego, para mostrarnos a nosotros que el orgullo nos cierra puertas y que el único que nos las abre es Él, pero si le recibimos de corazón humilde. Amén. Y nos muestra en el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, ¿sí? No mirando esas figuras agradables, hermosas, los carros, las casas, ¿sí? Esas cosas que nos motivan muchas veces a esforzarnos, y de verdad nos esforzamos, de verdad, hermanos, en tratar de darle lo mejor a nuestra familia. Pero el Señor dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Igual también el Señor da la promesa, ese cumplimiento en Él, que es que todo aquel que se esfuerza, el Señor va a recompensar ese esfuerzo. Amén. Y si es responsable, el Señor va a bendecir. Y ahí hay bendición. Pero nuestros ojos no pueden estar en eso. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Todo eso se va a volver polvo. El último modelo del carro, la casa nueva, el nuevo traje que vamos a comprar ahorita para fin de año. Son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor Jesús. Y por eso, hermanos, este último verso, Proverbios 12:28, dice, en el camino de la justicia está la vida, este camino que estamos andando. Y en sus caminos no hay muerte, porque vamos hacia allá, hacia la vida eterna. Pero si nos salimos, si estamos fuera de ese camino, el Señor dijo, y es una promesa, por más que uno sea torpe, Él nos va a sostener. Él como que dice, solamente lo que necesitas es todos los días, búscame a mí, persevera en la palabra, léela, y Él va a orar. Dios, pero tal vez yo no entiendo muchas cosas de las que leo, no importa, sigue leyéndola, sigue leyéndola. Es como el ejercicio de un joven que le dijeron a él, le dio un canasto y le dijeron que trajera agua del río y lo trajera para unos metros, y él iba y traía agua, y cuando la recogía y cuando llegaba a donde tenía que llevarla, el canasto no tenía nada de agua, porque tenía muchos huecos. Y dice, síguelo haciendo, y él se cansó y dice, pero es que ya lo he hecho varias veces y se sale el agua, no tiene sentido. Dice, pero por lo menos ya el canasto, mira el canasto como está limpio.
La palabra de nosotros, la palabra de Dios casi a veces no la podemos retener, hermanos. Nuestra memoria es frágil, se nos va. Leemos un pasaje, nos redargulló y a veces se nos olvida. Se nos olvida que Él es nuestro pastor, nada nos va a hacer falta, pero llega el momento de la necesidad y dice, bueno, Señor, ¿y qué pasó? Se angustia. Pero el Señor nos dio esa promesa. Entonces después uno dice, Señor, perdóname porque yo sé que tú me habías dicho y ahorita ya volví, dudé, vacilé. Dice, no, sigue leyendo, la palabra te está limpiando, te está lavando. Amén. Hermanos, que vivamos en este momento, este presente, en el Espíritu, y que el Señor nos siga llenando más de Él. Amén. Entonces, hermanos, voy a invitarlos a que oremos, dándole gracias a Dios por la palabra, por su palabra y lo que el Señor está haciendo en este tiempo, en este presente de su Espíritu. Que el Señor nos siga ayudando a que podamos vivir una vida gozosa y una vida plena, y que esta vida en Él, hermanos, es muy agradable. Es lo mejor que los que han podido experimentar, los que hemos podido experimentar, es la mejor vida que podemos tener, hermanos. No nos podemos olvidar de dónde fue que el Señor nos sacó, de dónde fue que el Señor nos trajo. Es lo mejor, hermanos. Entonces que el Señor, y que esa vida que ahorita tenemos la podamos reflejar hacia los demás, para que los demás puedan conocer de este Dios bendito. Entonces, hermanos, los invito a que nos pongamos en pie y vamos a orar para que vivamos este presente en el Espíritu del Señor. Amén. Démosle gracias por su justicia que cumplió allá, y recordándonos de ese día, del día venidero, que es como un reloj de arena, se está acabando el tiempo, pero el Señor nos recuerda, su palabra es para recordarnos, queda poco tiempo, el tiempo se está acabando. Entonces, mientras que llega ese día, vivamos en el Espíritu. Amén. Señor, amado Rey de la Gloria, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, Jesús. Dios, maravillosa es tu palabra, recordándonos lo que hiciste, cómo lo hiciste, Dios, con qué fin, Dios. Recordándonos también de ese día, Dios, del juicio final, en donde vas a juzgar a vivos y a muertos, Dios. Pero que nos das tiempo, Jesús, para que esta vida que nos queda, así sean días, meses, años, Dios, lo que resta, Jesús, podamos ser, Dios, de testimonio, Dios. Ayúdanos, Dios, a mantenernos en ti. Enséñanos tus caminos, Dios, fortalécenos, Dios. Aunque pequeños somos, rebeldes a veces, Dios, a veces temerosos, pero tu palabra nos vuelve a levantar, Jesús. Oh, Señor Jesús, he pensado, Señor, te necesitamos todos los días. Que vivir en necesitamos que tu palabra se siga revelando en nosotros, no Dios. Tiene valor. Oh, Señor Jesús. Me siento muy preocupado cuando no te siento. Es como no tener agua en un pasto desierto. Perdona hoy, mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. En mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. Y el sentir tu presencia en mi